Hemos cantado que nuestra alma, Señor, espera a nuestro Salvador, que esperamos ese encuentro con Jesús. Y quisiéramos, Señor, decir que anhelamos ese momento. Ayúdanos, Señor, que ese sea un deseo de nuestro corazón, Señor. Que no sea solamente nuestra canción, que sea nuestra emoción sincera, Señor, de anhelar verte, Señor, porque al hacerlo seguramente estaremos esperándote, estaremos velando y estaremos preparándonos, Señor, para ese hermoso encuentro. Gracias, Jesús. Gracias porque eres nuestra salvación. Eres lo más seguro que tenemos. Ayúdanos, Señor, como hemos cantado, a aferrarnos a tus promesas. Que ellas, Señor, sean nuestro alimento todos los días, Señor. Que no pongamos nuestra esperanza en ninguna otra cosa, Señor, excepto en las promesas que tú has hecho, Señor, en ella, en tu palabra, para que podamos disfrutar de ti, para que podamos gozar de ti, de esta salvación como cantamos, Señor, que es tuya y la has compartido con nosotros. Has compartido la eternidad con el Padre, con nosotros tus hijos, Señor. Has compartido tu gloria, Señor, y te complace hacerlo por la eternidad junto con nosotros, Señor. Y ninguno de nosotros podemos dimensionar lo que eso será en la gloria futura, Señor. Pero al estar aquí unidos, Señor, siendo pecadores tan diferentes unos de los otros, Señor, entendemos que hay un espíritu detrás de nosotros que nos empuja hacia ti, que nos atrae hacia ti. Y rogamos que cada vez esa fuerza de tu espíritu en nosotros, ese amor, nos impulse más a amarte, a anhelarte, a confiar nuestra vida a ti, Señor. Por eso queremos rogarte esta mañana que abras tu palabra, Señor, y la uses en nosotros. Rogamos por este país, por esta nación, Señor, que hoy está tomando decisiones, Señor, para los próximos 4 años. Pero que ninguna cosa, Señor, que la respuesta a estas elecciones, Señor, no nos roben la esperanza y el gozo, Señor, de que somos tus hijos y que nuestra esperanza está en Jesús. Ayúdanos a confiar en tu providencia, en tu soberanía, Señor. Porque si tienes que enseñarnos, si tienes que disciplinarnos, Señor, lo harás. Y agradecemos que lo hagas por encima, Señor, de nuestras inclinaciones. Porque sé que tienes un futuro mejor para todos nosotros, para tu iglesia, Señor. Solo rogamos por tu misericordia, tus cuidados para que tu iglesia siga prosperando, siga avanzando y siga llevando el nombre de tu Hijo Cristo a cada rincón, a cada persona, a nuestros propios hijos que no te conocen, a nuestra familia que no te conoce, Señor. Porque no queremos que nadie salga de este mundo, Señor, sin la esperanza de que al abrir sus ojos nuevamente en esa eternidad verán a Jesús. Y por eso proclamamos su nombre y rogamos, Señor, que Él nos asista, tu Espíritu, y hoy, Señor, nos hables a través de tu palabra. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos, hermanos. Nuevamente gracias al Señor por este tiempo que nos da para compartir juntos en su palabra. Creo que el domingo pasado los animé a que estuvieran orando por el mensaje. Espero que algunos lo hayan hecho esta semana. Nos vamos a salir un poquito de lo que hemos estado hablando. Ustedes saben que hemos estado estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios, ¿verdad? Y llegamos al capítulo, ¿recuerdan? La semana pasada. ¿Qué capítulo estuvimos la semana pasada, hermanos? Capítulo 11. Los primeros versículos del capítulo 11. Entonces, cuando estábamos diseñando la serie, queríamos que el próximo pasaje en el capítulo, que es el pasaje de la Santa Cena, se ajustara con la experiencia de tener la Santa Cena acá. Entonces decidimos poner otro mensaje diferente que no tiene que ver con la serie,
para darnos el tiempo para que dentro de 8 días, Dios mediante, estemos tomando la Santa Cena y estemos estudiando ese pasaje de la predicación. ¿Ok? Y usted dirá, pero pastor, no tiene que explicar todo esto. Y es que lo digo porque providencialmente Dios me llevó a este pasaje que vamos a estar estudiando hoy. Y honestamente, cuando el Señor me detuvo ahí en mi devocional hace como 2 semanas en este pasaje que yo quiero compartir con ustedes, que es un pasaje muy conocido, yo no estaba pensando que hoy eran elecciones. O sea, sí sabía que iban a ocurrir las elecciones, por supuesto, pero no sabía eso. Pero después de estar preparando el mensaje dije, wow, Señor, tú eres perfecto en lo que haces, y pensé, este va a ser un buen mensaje para mí. Y pues Dios ya de alguna forma lo usó para mí, espero que también lo use para todos nosotros. Nuestro país hoy vive una jornada importante. Millones de personas están pendientes de lo que hoy ocurre, las elecciones. De hecho, seguramente por eso algunos no están. Algunos me dijeron, pastor, no voy a alcanzar a llegar. Hermanos, tranquilos. Otros madrugaron, votaron, otros van a salir ahora y lo van a hacer. Y todos estamos pendientes de los resultados, ¿sí? Estamos esperando qué va a pasar, qué va a ocurrir, y preguntándonos cómo será el futuro de nuestro país después del lunes. ¿Será que se le puede salir del control a Dios esta situación? ¿Qué irá a pasar? Quizás esta noche sabemos. Hermanos, pero creo que un pasaje como esto nos tiene que ayudar. En días como este, las personas suelen hablar de promesas, o sea, confían en que de alguna forma las promesas que han hecho nuestros políticos se cumplan. Esa es la expectativa que tenemos, que muestren algo de lo que han dicho. Entonces todos estamos ansiosos de que, que el candidato que escogimos. Y tranquilos, yo no voy a hablar de política. Quiero hacer la introducción a este mensaje con algo que está ocurriendo hoy, porque creo que es muy propicio con lo que vamos a ver en la Biblia. Algunos tienen la esperanza puesta en esto, en lo que va a ocurrir. Otros solamente sienten incertidumbre. Pero hay algo que todos sabemos por experiencia humana. Y si usted es colombiano, bueno, no importa, porque creo que en todo el mundo es igual. Si usted es un ser humano, recordará que los hombres no cumplen sus promesas. Normalmente, ¿no? Mayormente. Digo que a veces cumplen, pero así es. Y la política no es muy diferente en todo el mundo. Ahora, la historia de nuestro país está llena de eso, ¿sí? Y la de cualquier país, yo no estoy hablando mal de nuestro país. Promesas incumplidas, proyectos que no se hicieron, cosas que dijeron pero no se hicieron, cosas que esperábamos pero nunca se hicieron, y personas que estuvieron o nos brindaron expectativas muy altas y nunca se cumplieron. Y nadie va a cumplir eso, hermanos. Pero a veces decidimos confiar, ¿cierto? Y no está mal hacerlo, porque tenemos que tomar, es una gran responsabilidad ser un ciudadano y tenemos el deber del voto. Pero si somos honestos, ese problema no solo es un problema político, es algo que está detrás, hay algo detrás de todo esto y está en nuestro corazón. Aquí es donde arranca nuestro problema. Lo que hace que este ambiente político y esta situación sea tan complejo no es en sí las personas, los partidos, las diferencias, es lo que está en nuestro corazón. Ese es el problema. Nosotros mismos hemos hecho promesas que no hemos cumplido. Y yo sé que aquí no hay muchos políticos. ¿Sí o no? Bueno, otras personas en otras iglesias han hecho promesas que no han cumplido. ¿Cierto que sí? Sí. Otras. ¿Hemos prometido ser más fieles a Dios? ¿Y le cumplimos? Más constantes en la oración, Señor, especialmente cuando arrancamos el año. Más comprometidos con nuestra familia, con el altar familiar, ¿no? Más firmes en nuestra fe. Hemos prometido involucrarnos más en el servicio. Este año sí me voy a poner la camiseta.
hemos hecho promesas al Señor. Y hemos prometido hacer cosas o dejar de hacer cosas que nos separan del Señor y tampoco hemos cumplido. Hemos experimentado de alguna forma el fracaso en esas pequeñas cosas que hemos dicho que vamos a hacer y no hacemos. ¿Sí o no? ¿Se identifica con eso? Algunos. Esa es la realidad de algunos. Y precisamente de eso trata este pasaje, Mateo capítulo 26. Espero que usted pueda abrir su Biblia ahí, si la trajo. El pasaje que vamos a estudiar en Mateo, esos cortos versículos, porque el pasaje es bien largo, es un pasaje que es bien conocido, pero casi siempre que estudiamos este pasaje, lo estudiamos desde una perspectiva y encontramos a unos discípulos llenos de confianza en sí mismos. Y el protagonista en ese pasaje parece que fuera Pedro, ¿cierto? Pedro dice unas palabras ahí que creo que todos pueden guardar en su memoria. Aunque, dice Pedro, aunque todos te abandonen, promesa, parece político, ¿cierto? Yo nunca lo haré, dijo Pedro, yo nunca lo haré. Ahora, lo extraordinario de esa afirmación, y ya vamos a estudiar el pasaje, es que Jesús sabía lo que Pedro haría antes de que Pedro lo hiciera. Mientras nosotros estamos preocupados aquí, ¿qué va a pasar? Dios ya sabe lo que va a pasar. Eso nos debe dar algo de confianza. Sin embargo, lo más sorprendente de este texto no es el pobre Pedro o el panorama o la idea de los discípulos como tal. Este no es y creo que muchas veces hemos hecho el énfasis en los discípulos, pero quiero que miremos este pasaje como si fuera la primera vez y regresemos al pasaje solamente enfocándonos en la persona de Cristo, no en los discípulos, no en el fracaso de Pedro, sino en Jesús, en la respuesta de Jesús al fracaso. Mientras ellos hablaban de fidelidad, nunca te abandonaré, Jesús, ¿qué había ofrecido? Gracia. ¿No es gracia acaso aquello que Jesús dice? Cuando cante el gallo 3 veces, tú me negarás. Eso es gracia. Que Dios nos permita ver algo antes de que ocurra y nos haga una advertencia con amor. Yo no puedo imaginar, y ahora vamos a ver la respuesta de Jesús, cómo Jesús lidió con todo esto. Él siendo una persona divina y conociendo de antemano la respuesta y la motivación de cada uno de sus discípulos. Es difícil sorprender a Jesús con cosas. Mientras ellos desconocían su fracaso, desconocían sus debilidades, Jesús los conocía perfectamente. Desde que los eligió como hombres ordinarios para hacerlos extraordinarios, Él los estaba preparando para algo grandioso. Pero Él sabía que eran hombres comunes y corrientes. O sea, Jesús no está, ustedes no ven aquí a Jesús quejándose de que, increíble Pedro, tú me vas a negar ahorita. ¿Sí? ¿Por qué no lo sacó de la lista en ese momento? Si uno recibe la hoja de vida de alguien que sabe que le va a pagar mal, no lo contrata, ¿cierto? Que lo va a traicionar. ¿Cómo así que Judas? ¿Lo metemos en los 12? No, ni sueñe. Y ya nos avisaron que iba a vender a Jesús por unas monedas. Pero Jesús todo lo tenía claro en un panorama de obediencia al Padre, en un plan perfecto, porque Él vivía bajo el plan de Dios. Y por eso cuando la Biblia dice que Él se humilló, era que todo esto que Él sabía acerca del plan de Dios y de lo que Él tenía que pasar, no solamente del sufrimiento físico, que es otra de las cosas que más enfatizamos, sino de la traición, de ver a los discípulos luchando con cosas que ni siquiera tenían la imagen clara de Él y de lo que Él había hecho, o de lo que Él iba a hacer por ellos. No tenían esa imagen. Es por eso que hoy todos necesitamos escuchar este mensaje. Jóvenes, adultos, nuestra esperanza
no puede descansar en nuestra fortaleza o en las fortalezas de otra persona, en lo que las personas hagan bien o dejen de hacer, o en lo que las personas nos prometan. Nuestra esperanza no puede descansar en eso. Nuestra esperanza debe descansar solamente en la gracia de Jesús. En medio de nuestro fracaso, ahí está Jesús. Jesús está ahí. Por eso quiero que consideremos el texto y leamos los versículos del capítulo 26, los versículos 30 al versículo 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Amén. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué lecciones podemos aprender aquí de nuestro Maestro, del Señor? La gracia de Jesús en medio del fracaso. Nadie quiere pensar que va a fracasar. Y si yo les digo que todos somos fracasados, pastor, ya empezamos mal. Por eso nos rescató Él, ¿sí? Por eso nos llamó, por eso está llamando al pecador. Porque nadie ha tenido por sí mismo, en sí mismo, la victoria sobre sus pecados. Pero Él quiere enseñarnos lecciones importantes aquí. Y yo veo, la primera lección la veo en el versículo 31. Bueno, el versículo 30 solamente nos ayuda a pensar en algo inmediato que había ocurrido. Cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Y aquí podríamos hacer toda una teología sobre los signos. A mí me encantan los signos. Y todavía queremos escuchar los signos. ¿Qué había pasado anterior a esto? Jesús se había reunido con sus discípulos, estaban tomando la Santa Cena. ¿Recuerdan eso? Miren ahí en el contexto del pasaje. Él había tomado la cena con sus discípulos y en medio de esa cena les había advertido de que era momento de partir. O sea, esta era una cena emblemática, porque la información que Jesús les dio ahí en la cena, pues de alguna forma tenía que mover a los discípulos a lo que ahora iba a ocurrir, a lo que pasaría en las próximas horas. Jesús estaba preparando a los discípulos. Entonces la primera lección que vemos aquí en el versículo 31, cuando Jesús dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, es que la gracia de Jesús nos conoce completamente. A Jesús no podemos engañarlo, no podemos mentirle. Él sabe lo que podemos y lo que no podemos hacer. Es interesante, como les dije, que esto ocurra entre la última cena y antes de que Jesús vaya a Getsemaní. Esta negación de Pedro. Es interesante que esto ocurra. ¿Por qué? Porque Jesús anuncia a sus discípulos que, bueno, acabamos de salir de cenar y ahora todos ustedes me van a traicionar. Jesús había dicho algo similar en la mesa por un solo hombre. Pero ahora está diciendo que todos se van a... Bueno, no es una traición, es solamente que van a estar escandalizados de lo que va a pasar. Eso es traición. En el hebreo la palabra es como apartarse de la persona, es un poco más intensa, no es solamente como una queja acerca de Jesús. En realidad, y recuerden, cuando Jesús fue arrestado, cuando Jesús fue crucificado, ¿qué pasó? La mayoría de ellos regresaron a lo que hacían antes. O sea, en verdad sí, lo abandonaron. Pero increíble que Jesús ya sabía todo esto.
Jesús sabía de todos sus discípulos, Jesús sabía exactamente lo que ocurriría. A veces yo no sé si voy a poder hacer algo. Somos débiles y a veces no sabemos que somos débiles, pero Jesús conoce todas nuestras debilidades. De cada discípulo, el miedo que sienten, el miedo que experimentan, el sentimiento que tienen, la manera en que van a reaccionar, Él sabe de antemano todo esto. Y es por eso que en la providencia de Dios y en su omnisciencia, que Él sabe todo, Él nos pide hacer cosas para evitarnos el dolor, el sufrimiento, el daño. Es porque Él lo sabe y solamente nosotros tenemos que confiar en Él. Porque Él le está preveyendo tantas cosas que Él pide a su iglesia que parece como normas, como órdenes o ordenanzas que necesitamos, pero es porque Él sabe que las necesitamos y nos conoce nuestra debilidad. Sabe que necesitamos congregarnos, reunirnos, tener comunión, orar juntos. Él sabe eso, Jesús nos conoce. Él conoce nuestras debilidades. Sin embargo, no los rechazó. No rechaza a los discípulos. Y tampoco los dejó de amar. Porque uno podría pensar que, ustedes saben que hay formas de decir lo que está mal sin decirlo, ¿cierto? O sea, uno escucha algo no dije nada. Pero ya lo dijiste. No, Jesús no era ese de los que no. Jesús dice simplemente: todos ustedes se escandalizaréis de mí. Esta palabra es difícil. Todos ustedes, sin excepción. En Juan, en el Evangelio de Juan, Juan describe algo de Jesús y de la relación que tenía Jesús con sus discípulos, y él dice que Jesús los amó hasta el final. Y yo no dejo de pensar el final. Obviamente está hablando de la cruz, no está hablando porque no ha terminado. Ahí cuando él dijo consumado es, mostró su amor incondicional, conociendo las imperfecciones de todos ellos, conociendo los errores, las limitaciones. En el Salmo 103, los versículos 14 y 13 creo que 14 dicen, el salmista dice ahí que Él conoce nuestra condición. Él conoce, nuestro Dios conoce tal como somos. No podemos omitir muchas veces eso. Él les dice a sus discípulos después de explicarles: bueno, muchachos, ahora lo que viene, Santa Cena, van a venir, me van a arrestar, no se preocupen, voy a resucitar al tercer día. Él les dice a los discípulos: todos vosotros me van a traicionar, todos ustedes, esta noche. Ahora, lo que no encontramos en el texto y en ningún pasaje paralelo es que los discípulos hubiesen dicho, bueno, Pedro es la excepción, por eso estamos leyendo el pasaje, ¿cierto? Pero los otros discípulos creo que incluso descansaron en que Pedro haya sido el único que dijo lo que pensaba. Entonces, estaba hablando de Pedro, no, y Jesús al final dice todos. Pero ¿por qué eso no fue una preocupación para los discípulos? Sin embargo, no los reprende, no los exhorta, no los llama a una consejería, continúa llamándolos sus discípulos, compartiendo con ellos. Bueno, el poco tiempo que tuvo, incluso se llevó a algunos. El pasaje que sigue va a Getsemaní con algunos discípulos con la esperanza de que algunos de ellos compartan sus últimas horas con él en oración. Y ellos decidieron dormir. ¿Qué haría usted si usted supiera que tiene las últimas horas con el Señor? Ellos no escuchaban al Señor. El Señor les... La mejor forma de dar una noticia es eso, en una cena, tranquilos, todos están escuchando al maestro. Me voy a ir, no se preocupen, me van a matar, pero voy a resucitar y luego nos encontraremos más adelante.
Confianza en sí mismos. Autoconfianza. Esto que hace Jesús aquí solamente muestra un atributo divino de Jesús y es su gracia. Su gracia para con los discípulos, y creo que de alguna forma retrata la gracia que el Señor tiene en nosotros. Es un retrato de lo que Él vivió, de la compasión que Él tuvo, que Cristo tuvo por nosotros. Que Él anunciara no solamente su dolor, su sufrimiento, sino la traición y el sufrimiento de Pedro o de los discípulos, porque ellos también pasarían por eso y Jesús estaba advirtiéndoles a ellos. Eso era lo que Jesús estaba haciendo, porque vendrían días difíciles para ellos. No sé si recuerdan este otro ejemplo de Jesús, cuando Jesús, eso es Juan capítulo 4, Jesús habla con una mujer y le dice a esa mujer: ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le dijo: ¿cómo así? Y Jesús dice: sí, bueno, no es tu marido. Bien has dicho, Jesús, porque 5 maridos has tenido. Todas estas relaciones que Jesús tuvo con cada persona mostró lo interesado que Jesús estaba en nosotros o en las personas, y cuánto conocimiento tenía Jesús de cada persona. ¿Usted conoce sus debilidades? ¿Y confía que Él puede mostrar gracia en medio de su debilidad? ¿Ora de esa manera? Jesús conocía toda la historia de esa mujer en Juan capítulo 4. Sus relaciones rotas, sus matrimonios, las peleas que tuvo con sus maridos. Porque tiene uno que tener peleas para tener 5 maridos. Tuvo que tener una maestría en peleas, ¿cierto? Y Jesús conocía todo eso. Sin embargo, si recuerdan el pasaje, Jesús no rechaza a la mujer. No la rechaza. Al contrario, Él dice que le ofreció. ¿Recuerdan ahí la escena? Está en el pozo y le ofreció agua. Pero yo tengo agua. No, es que yo no te estoy hablando de esa agua. Yo soy el agua que tú necesitas. Toma de mí. Confía en mí, es lo que Jesús le dice. Ella está sorprendida. ¿Cómo que este tipo que viene acá y me conoce completamente me está ofreciendo? ¿Será acaso este el Mesías? Y después sale convencida de que es el Mesías. Y creo que es la mejor misionera que Jesús contrató en la época. Ella fue corriendo y compartió el mensaje a todos. Una mujer con esa hoja de vida, ¿Jesús puso su gracia en ella? Sí, así como la ha puesto en nosotros. Jesús conoce nuestro pasado mejor que nosotros mismos. A nosotros se nos olvidan cosas, a Él no. A Él no se le olvida nada. Él conoce nuestras heridas. Yo los veo y yo no sé dónde están sus cicatrices. El Señor sí las sabe. Al igual que la mujer samaritana, Él conoce los detalles de todos sus discípulos, de todos a quienes Él ha llamado y ha escogido. Él no se equivoca en eso. Si seguimos buscando ejemplos en la Biblia de personas que Jesús conocía y mostraba de antemano conocer cosas, vamos a encontrar muchos. Muchos ejemplos, pero creo que el mejor ejemplo debemos ser nosotros mismos, que Él nos conoce. Pedro, después de la resurrección de Jesús en el capítulo 21 de Juan, después de haber negado a Jesús 3 veces, encontramos a Pedro ahí pescando, haciendo lo que hacía antes. ¿Y saben lo que pasa? ¿Recuerdan esa escena? Revisen ese capítulo en su casa esta tarde, capítulo 21. Se repite nuevamente el encuentro de Juan con Jesús. Jesús regresa otra vez y llama a Pedro. Llama a Pedro. Esa es la gracia del Señor.
ese mismo que salió corriendo y que dijo, yo no lo conozco, no sé quién es. Y hasta mentirosa le dijo a la mujer, tú comes como él, hablas como él, mentirosa. Y Jesús mostró gracia después y llegó a ese lugar para mostrarle a Pedro que él lo conocía. Y que no era por sus cualidades ni por sus grandes virtudes que él lo había llamado. Y hasta que Jesús no trabajó con cada uno de los discípulos destruyendo el ego de ellos, Dios no se complació a usarlos. Ese es el seminario de Dios, ¿verdad? Dios trabaja con nosotros, trabaja con nuestro orgullo, trabaja con nuestro carácter, y después que hayamos pasado el desierto, ahora sí. Y si no, pregúntele a Moisés, otro ejemplo. Así que en este pasaje podemos ver claramente que él conocía la negación de Pedro antes de que eso ocurriera, pero también conocía el hombre que Pedro podría llegar a ser. O sea que Jesús, de alguna manera divina, podía ver a Pedro predicando y más de 3,000 personas convirtiéndose. Eso es algo maravilloso, que Jesús no solamente ve las limitaciones, sino ve la capacidad de la persona. O sea, Jesús dice, claro, esto tiene que cambiar, yo te voy a usar, y Jesús tiene un plan y dice, bueno, voy a trabajar en ti. Pero Jesús ve también el potencial de cada persona y hasta dónde puede llegar. Ni Pedro soñó que en una predicación 3,000 personas dijeran, acepto a Cristo. Él no soñó con eso, pero Jesús ya lo podía ver. Claro, esos discípulos no estaban pensando de esa forma, ellos no podían ver a Jesús así. Jesús conocía el fracaso de Pedro, conocía el futuro de Pedro y conocía el tiempo en que Pedro regresaría a estar con Jesús. Veía al discípulo temeroso y al mismo tiempo veía al hombre virtuoso, al hombre quien sería el instrumento de Dios para llevar el evangelio. Eso es gracia, la gracia que Jesús tiene con cada discípulo cuando nos llama. Cuando Dios nos da la oportunidad de servirle y seguirle, eso es gracia. Y si Dios nos permite hacer algo para Él, eso es gracia. Y si nos equivocamos, Él muestra su gracia. Pero hermanos, no podemos dejar de creer en Él, porque muchas veces ponemos el énfasis incluso en nuestras debilidades y decimos, no, yo no sirvo. No, y es que como ya otra vez, y caí, volví otra vez en lo mismo. Y perdóneme, yo le hago esta pregunta, pero ¿acaso Jesús no tuvo eso en cuenta cuando lo llamó? Si Él te salvó legítimamente, ¿a Jesús se le escapó ese detallito cuando tú resbalaste en tu vida cristiana? No, Él está haciendo algo en tu vida. Él está transformándote. Él está cambiándote a su imagen para algo mucho más glorioso. Esa es la gracia de nuestro Salvador. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo en cada uno de nosotros? A veces les decimos problemas. No, es que tengo un problema. ¿Y no será que Dios está haciendo algo? ¿No será que Jesús está haciendo algo? Claro, a veces vemos eso tan humano, tan terrenal, que alejamos a Dios del asunto. ¿Qué tal si vamos a Dios? No olvidemos que Jesús conoce lo peor de nosotros. Es que es raro decirlo, pero voy a decirlo de esa manera. Lo que le atrajo a Jesús de nosotros es lo peor de nosotros. O sea, nuestra necesidad de Él. Por eso alguien que dice, ¿y para qué voy a recibir a Jesús? Jesús no tiene interés en esa persona porque esa persona está centrada en sí misma. Pero alguien que ve su pobreza espiritual es una atracción para Jesús. Si tú eres autosuficiente y crees que estás bien y la tienes clara, bien por ti. Pero ese no es el escenario de Jesús. Jesús ama a quienes
reconocen que Él es no solamente su Salvador, sino su Señor. O sea, quien va a guiar sus vidas, quien va a recibir la adoración de sus vidas. Miren el versículo 32. Entonces la primera lección que aprendimos, ¿cuál fue? No la cogimos, ¿cierto? La gracia de Jesús nos conoce completamente. Miremos ahora el versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí viene la segunda lección. La gracia de Jesús prepara nuestra restauración. Eso es lo que hace Jesús. Antes de que los discípulos fallaran, Jesús ya había dicho: no se preocupen, sin que ustedes me pidan perdón, yo voy a encontrarme con ustedes. Yo voy a salir más adelantico. O sea, eso debió ser esperanzador para Pedro. Que Jesús le diga: me vas a negar, pero más adelante nos vemos, Pedro. Esto es solamente algo transitorio, lo que está pasando. Los discípulos solo podían ver las dificultades, las pruebas, y Jesús ya estaba viendo el día en que estaban caminando juntos. Hermanos, si estamos en una dificultad, levantemos los ojos y veamos a Jesús. El autor de Hebreos dice que no debemos quitar la vista de Jesús. Que si corremos la carrera tenemos que tener nuestros ojos puestos en Él, que es el autor, es el consumador de nuestra fe. Pero si somos honestos, muchas veces la quitamos la vista y la ponemos en las cosas. Porque todos tenemos planes, proyectos, ideas de lo que queremos hacer, y si eso no pasa, eso nos desanima. Y empezamos a luchar con la vida y que esto no es así, porque y acaso Dios y la cosa, pero nuestro premio no es eso. Nuestro galardón no son las cosas. Nuestra esperanza no está en este mundo. Todas esas cosas son bendiciones y son adicionales, porque las que están seguras están en Jesús. Que Él nos haya conocido, que Él nos haya dado su amor, su gracia, que nos siga llamando discípulos. Imagínense, discípulos. Pero pastor, yo no discipulaba a nadie. Pero usted es un discípulo de Jesús. Pero nadie me está discipulando en la iglesia. Bueno, Jesús sí. Jesús te está discipulando. Y a veces usa a otros hermanos como herramientas para ayudarnos. Pero Jesús está trabajando. ¿Saben por qué? Porque Él es la cabeza del cuerpo. O sea, nosotros estamos conectados a Él. Y Él dirige este cuerpo. Y Él lo prometió hacer. Cuidar la iglesia. Preparar la iglesia. Él lo está haciendo. Mientras ellos estaban a punto de abandonar al Señor, Él solamente estaba pensando en lo que vendría. Los discípulos solo podían ver pensando en Pedro, quizás después de haber negado a Jesús, difícil salir de esa escena. Qué vergüenza, ¿no? ¿Y ahora qué le digo? Bueno, él no estaba pensando que lo iba a volver a ver. Después de su última escena ahí, él no estaba pensando que iba a volver a ver. Pero Jesús lo dijo: después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Ocurrió? Sí. Y aún esos discípulos allá orando, encerrados, después de la muerte y la resurrección de Jesús, están orando, pero no están orando por ver a Jesús. Porque llega una mujer a la puerta, golpea y no abren. ¿Quién está ahí? No están esperando a Jesús. Están confiando en sus planes. Están mirando sus problemas, sus dificultades, sus debilidades. Jesús le dice a Pedro, en otra porción le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. Después de haberle preguntado: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Porque eso era parte del trabajo que estaba haciendo Jesús en él, perfeccionando eso. Y cuando ya llega a ese punto, recibe la respuesta, la calificación de su examen. Y ahí dice: apacienta mis ovejas.
Eso como que dice algo de, Pedro, ya estás listo, vas por buen camino. Pero eso no era por Pedro, era por lo que Jesús estaba haciendo en él. Es Jesús, es la gracia de Jesús preparando la restauración. Y hay personas que se quedan en el dolor, se quedan en el pecado, en el sufrimiento, en lo trágico de la historia, en lo que ocurrió, en lo que no hicieron bien. Pero hermanos, yo les animo a que confíen en el Señor, porque cuando el Señor te escogió ya sabía todo eso. Y Él ha preparado para todos nosotros la reconciliación. Él es la reconciliación entre el Padre y nosotros. Él es nuestra justicia. Nuestro fracaso nunca puede tomar por sorpresa a Cristo, nunca. Eso no es una licencia para pecar, no. Eso es solamente la realidad de nuestra naturaleza, que vamos, por más de que usted quiera hacer las cosas bien siempre, algo va a pasar. Pero recuerde esto, Jesús ya lo sabía. Y dile, Señor, perdón. Ahora, no es que usted está condenado está predestinado a meter la pata. No es eso. Es que usted tiene la confianza en Jesús para hacer lo que Jesús espera y honrar a Jesús. Y Jesús va a ayudarlo a crecer en eso. Antes de su caída, Jesús ya había preparado el regreso con los discípulos. Eso, a mí ese pasaje me gusta, y otra vez sigo viendo es a Jesús, lo que Él hizo, cómo Él vivió esto. Versículo 34. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Cuántas veces has defraudado a Dios? 3. ¿Cuántas veces has hecho una promesa que no has podido cumplirle? 3. La gracia de Jesús, su gracia nos sostiene a nosotros. Esa es la última lección, hasta el final. Y a mí me gusta ese pasaje, yo se los he compartido varias veces, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, el Señor te pidió para zarandearte. Pero Jesús no reprende al diablo, a Satanás, perdón, le dice. Satanás le dice a Jesús que pidió a Pedro para zarandearlo. Y Jesús no lo reprende. Solamente le dice, yo he orado para que tu fe no falte. No faltes en tu fe. Te mantengas fiel. Y eso es lo que Dios quiere, nuestra fidelidad en medio de todo eso. También Jesús sabía que Pedro iba a ser restaurado. Jesús estaba intercediendo por Pedro. Lucas capítulo 22. Ahí específicamente podemos ver a Jesús orando por Pedro. La historia de Pedro no terminó con esa negación. Pedro no terminó así. Tenemos 2 cartas escritas por Pedro, y lo extraordinario es el Pedro que encontramos ahí. Ese Pedro desafiante que nos invita a pensar como ciudadanos de otro reino, como coherederos de la gracia. Nuestra seguridad no puede descansar otra vez en nuestra fuerza, en nuestra fe, sino en la fidelidad que Cristo nos permita tener hacia Él. Y por eso tenemos que seguir trabajando. La fe y la confianza que tenemos en Cristo puede ser mucho más gratificante y es más grande que nuestros propios fracasos. Si el fracaso supera nuestra fe y nuestra confianza, tenemos que revisar en qué hemos creído. Esta es la escena de Jesús en pocas horas antes de ir a la cruz. Palabras llenas de gracia hacia sus discípulos. Como dije al iniciar este mensaje, ¿qué va a pasar? No sabemos, pero Dios lo sabe y tenemos que confiar en Él. Y lo que
sus hijos, sus discípulos tienen que hacer es mantenerse fieles a Él. No sabemos qué futuro para nuestro país. No sabemos qué va a pasar con cada uno de nosotros. Pero lo que Él espera de nosotros es que nos mantengamos como iglesia firmes y fieles para su gloria y para sus propósitos. Y ese es nuestro trabajo, mantenernos unidos. Y muchas cosas van a tratar de dividirnos. Nuestro propio pecado, y como en el caso de Pedro, hasta Satanás mismo pidiéndolo para estorbar, pero tenemos que mantenernos fieles a Él. Una gracia que nos fue otorgada solamente porque Jesús murió por nosotros. Una gracia que nos conoce, una gracia que prepara nuestra restauración, una gracia que nos mantiene hasta el final. Esa es la gracia que vemos aquí en este pasaje, hermanos. Y por gracia damos lo que recibimos. Yo quiero preguntarles esta mañana, si usted siente que ha fracasado en algo y de alguna forma tiene temor hacia Dios, y quizás piensa que otra vez es lo mismo, otra vez se le escapó eso a Jesús. Esta parte de su vida ahora, este momento que está pasando usted, se le escapó a Dios. Quizás esta es la oportunidad para que Jesús entre en su vida y haga algo. Y empiece a ponerle orden a su vida. Pero no es un orden externo, es un orden interno. Es que usted tenga claro quién es usted y usted tenga claro quién es Él. Depende solamente de usted que eso pase. Cierre sus ojos y oremos. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra. Este pasaje corto, Señor, de tu Hijo Jesús con Pedro, Señor, nos da varias lecciones, Señor, de tu gracia, de cómo nuestro Salvador se acercó a nosotros, Señor, conociendo de antemano todos nuestros errores, todas las veces que habremos de fallar, conociendo todo eso, Señor, y aún así nos llamó sus hijos, nos dio su gracia, nos dio su amor, nos dio dones para servir. Eso es algo maravilloso, Señor, y no hay una mejor respuesta que adorarte, Señor, y servir y serte fiel. Pero quizás, Señor, aquí hay personas que hoy están siendo enteradas, Señor, de que tú quieres usar esas circunstancias en su vida para entrar en sus vidas. Y quizás hay personas que han luchado con muchas cosas, que no han podido abandonar el dolor, las cicatrices, las promesas incumplidas de alguien o de ellos mismos. Y yo te ruego, Señor, que tú los sanes, pero también que les des esperanza, que les des confianza, Señor. No una licencia para simplemente mantenerse en el error, sino una confianza para levantar sus ojos, pedir perdón. Y como cantamos hace unos minutos, Señor, aferrarse a sus promesas. Y una de ellas es que tú eres fiel y justo para perdonar a quien confiesa sus pecados. Y si tú eres esa persona, puedes decirle hoy abiertamente al Señor: perdóname, perdóname, Jesús, porque muchas veces pongo la confianza en mí, en lo que tú has hecho en mí, y dejo de creer en ti. Y mi rendimiento nunca, Señor, alcanzará, Señor, los rincones y lo que tu gracia puede hacer. Perdona mis pecados, Señor. Trabaja en mi vida para que yo pueda ser, Señor, ese discípulo, ese hombre o mujer que tú esperas, que pueda crecer en mi amor, en mi fidelidad hacia ti, Señor, en mi confianza hacia ti. Ayúdanos, Señor, el resto de este día. Queremos seguir orando por este país, Señor, y por la decisión que tú permitas que se desarrolle, Señor. Que estemos confiados en los planes que tienes, Señor, y que vivamos con gozo, Señor, esta vida, porque solamente tenemos un tiempo limitado hasta tu regreso o hasta nuestro encuentro con Él, y queremos usar bien ese tiempo para tu gloria. Así que rogamos tu ayuda.
Cuida esta iglesia, cuida a cada familia representada aquí esta mañana, Señor. Ayuda a cada persona hoy, Señor, para que pueda crecer en su amor hacia ti, en su confianza. Y si no es salva, Señor, que pueda ver a tu Hijo Cristo, Señor, de manera personal, acercarse a Él, arrepentirse por sus pecados y reconocerlo como su Salvador. Te doy gracias por esta tu iglesia, Señor. Guárdanos y guíanos, Señor, durante el resto de este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.